Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, específicamente, en el universo de las celebridades turcas. Seguro que muchos de ustedes conocen y admiran a Burak Özçivit y a Neslihan Atagül, dos actores que han conquistado corazones a nivel internacional, especialmente por su inolvidable trabajo juntos en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Infinito como la conocemos por aquí. Pues bien, hoy vamos a desentrañar un supuesto escándalo que involucra precisamente a estos dos talentosos artistas, y que tiene que ver con una reacción particular de Burak al ver a Neslihan en un evento llamado Exilium. Así que prepárense porque vamos a analizar los detalles, especular un poco y sobre todo, a traerles la información más completa que podamos recopilar. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que siempre están cargados de chismes, análisis y todo lo que a ustedes les gusta. La noticia que ha encendido las redes sociales y los foros de entretenimiento gira en torno a un supuesto escándalo, o al menos, un momento de gran expectativa y análisis sobre la reacción de Burak Özçivit al encontrarse con Neslihan Atagül en el evento Exilium. Para quienes no estén familiarizados con Exilium, se trata de un evento, una gala, un festival, algo que reúne a figuras destacadas, y en esta ocasión, ambos actores estuvieron presentes. Lo que ha capturado la atención es cómo Burak, conocido por su carisma y a veces, por su reserva, reaccionó al ver a su ex coprotagonista y para muchos, a la chispa que encendió su fama mundial. Se habla de una mirada, un gesto, quizás un saludo que ha sido interpretado de mil maneras diferentes por los fans y por los medios. Vamos a poner un poco de contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül no son solo compañeros de elenco, sino que su química en Kara Sevda fue simplemente explosiva. La pareja de Kemal y Nihan se convirtió en un fenómeno, y la admiración que generaron traspasó las pantallas. Por eso cada vez que se les ve juntos, o incluso cerca, la expectación es altísima. Los fans de la serie, o shippeadores como se les suele llamar, siempre están buscando señales de esa conexión que vieron en la ficción. Y cuando ambos coinciden en un evento público, la cámara siempre está ahí, esperando ese momento cumbre. Ahora, ¿qué se dice exactamente sobre esta reacción en Exilium? Las descripciones varían, pero en general, se habla de que Burak, al ver a Neslihan, tuvo una reacción que se consideró notable o impactante. Algunos dicen que fue una mirada fugaz pero intensa, otros que hubo un gesto de sorpresa o incluso de admiración. No se trata de un drama escandaloso en el sentido tradicional, de peleas o acusaciones, sino más bien de una reacción sutil que ha sido magnificada por la expectación del público. Es ese tipo de momentos que para los fans, confirman o desmienten teorías sobre su relación pasada o actual. Es importante recordar que ambos actores están ahora en diferentes etapas de sus vidas. Burak está casado con la también actriz Fariye Evcen, y ambos tienen un hijo. Neslihan está casada con el escritor e intérprete Kadir Doğulu. Por lo tanto, cualquier reacción entre ellos siempre será analizada bajo el prisma de sus vidas personales actuales. La especulación surge porque, a pesar de estar ambos casados y seguir caminos separados, la sombra de Kara Sevda es muy larga y su impacto en la memoria colectiva de los fans es innegable. Los vídeos y las fotos que circulan en redes sociales, y que probablemente inspiraron este titular, muestran a Burak en el evento. En algún momento su mirada parece dirigirse hacia donde está Neslihan. Lo que capturamos en esos segundos es a menudo una instantánea que puede ser malinterpretada o sobreanalizada. ¿Era sorpresa genuina? ¿Un saludo silencioso a una colega con la que compartió un éxito rotundo? ¿O algo más profundo? La belleza y la controversia de estos momentos es que permiten al espectador proyectar sus propias interpretaciones. Además, hay que considerar la presión de los medios y de los fans. Cuando dos actores tan populares y con una química tan palpable en pantalla coinciden, se genera una expectativa mediática enorme. Los fotógrafos están pendientes, las cámaras de los celulares apuntan, y cada mínimo gesto es capturado y compartido. Es casi imposible que un encuentro así pase desapercibido. Analicemos las posibles interpretaciones de la reacción de Burak. Por un lado, podría ser simplemente el reconocimiento de una colega con la que compartió un proyecto muy importante para su carrera. Un gesto de cortesía, quizás hasta de afecto profesional. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos en el set, creando algo que se convirtió en un éxito mundial.
Es natural que exista un respeto y una conexión profesional que perdure. Por otro lado, y aquí es donde entra la parte más jugosa para los fans y el morbo, algunos podrían interpretar esa reacción como una señal de que aún queda algo de esa chispa que se vivió en Karasevda. Es la nostalgia por la serie, por la pareja que formaron en pantalla, lo que lleva a buscar indicios de que esa magia existió y quizás, en algún nivel, aún persiste. Esta es la interpretación que más alimenta los debates en los comentarios y las secciones de opinión. Es importante ser conscientes de que no tenemos acceso a los pensamientos íntimos de Burak Özçivit. Lo que vemos es una imagen, un vídeo corto, y nuestra mente intenta llenarlo con significados. Los medios de comunicación, por su parte, a menudo buscan generar titulares llamativos, y un supuesto escándalo entre dos figuras tan queridas vende. Por eso, una reacción que podría ser completamente inocente puede ser magnificada hasta convertirse en noticia. ¿Qué nos dice este tipo de reacciones sobre la industria del entretenimiento? Creo que pone de manifiesto el poder de la ficción y cómo los personajes pueden trascender la pantalla y afectar la percepción que tenemos de los actores. Kemal y Nihan se convirtieron en una pareja icónica, y es difícil para muchos fans separar a los actores de los personajes que interpretaron. Además, subraya la constante vigilancia a la que están sometidos los famosos. Cada evento, cada aparición pública, es analizado al milímetro. No solo por su estilo, por su profesionalismo, sino también por sus interacciones con otras celebridades. Y si hay un historial compartido tan potente como el de Burak y Neslihan, la atención se redobla. Entonces, ¿fue realmente un escándalo? Personalmente creo que la palabra escándalo es un poco fuerte. Quizás sea más acertado hablar de un momento de atención, o una reacción analizada. Lo que sí es cierto es que generó mucha conversación, muchos debates y una gran cantidad de contenido para los foros y las redes sociales. Y eso, para el mundo del entretenimiento, es oro. Lo que me parece interesante es cómo este tipo de eventos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la conexión entre la ficción y la realidad, y la forma en que los fans interactúan con sus ídolos. La admiración puede ser tan intensa que lleva a querer creer en ciertas dinámicas, incluso cuando la evidencia es ambigua. Si retrocedemos un poco y pensamos en el impacto de Karasevda, fue una serie que marcó un antes y un después para ambos actores en términos de proyección internacional. Les abrió puertas, les dio una plataforma y les ganó una base de fans global. Por lo tanto, es natural que cualquier interacción entre ellos sea vista a través de esa lente histórica. Para concluir, la supuesta reacción de Burak Özçivit al ver a Neslihan Atagül en Exilium se resume en un momento de encuentro entre dos actores que compartieron un éxito arrollador en Karasevda. Las imágenes y los vídeos que circularon han sido objeto de diversas interpretaciones, desde un simple gesto de cortesía profesional hasta especulaciones sobre sentimientos pasados. Lo cierto es que en un mundo donde los fans idealizan a sus parejas de ficción favoritas, cualquier coincidencia entre ellos se convierte en un evento digno de análisis. No hay evidencia de un escándalo real, sino más bien de la fascinación del público por mantener viva la magia de una serie que conquistó corazones. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos explorado el presunto escándalo y desglosado las diferentes interpretaciones que ha generado. Como siempre, la verdad suele ser más simple de lo que a veces queremos creer, pero la especulación y el análisis de estos momentos son lo que hacen tan entretenido seguir el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más allá de una simple reacción profesional? ¿O consideran que los fans exageran? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.